Este artículo es un estudio hecho en sitios de trabajo de la construcción, específicamente en Arabia Saudita o Arabia Saudí. Lo que hicieron fue analizar las condiciones de exposición del estrés térmico a través del índice WGT en actividades tanto en interiores como en exteriores entre los meses de junio a septiembre del 2016, es decir, época a mitad de año donde digamos, las condiciones climáticas digamos, son mucho más fuertes. Ellos analizaron en 10 sitios diferentes de construcción en este país y pues utilizaron las dos fórmulas tradicionales que son estas de acá, tanto para en exteriores como en interiores. Esta fórmula cuando el trabajador está expuesto directamente al sol, digamos sin techo. Y esta otra fórmula se usa cuando el trabajador está en un espacio interior. Estas son las tareas que ellos analizaron. Esta es la actividad, esta es la locación, es decir, si era en ambientes cerrados o abiertos, el trabajo, eléctricos, trabajadores de instalaciones, carpinteros, operadores de máquinas. Estas fueron las tareas observadas, demolición, excavación, los que pulen, los que limpian, los que trabajan con martillo, killhammering, es decir, las tareas específicas. Y esto fue la forma de clasificación. Esto es la carga de trabajo, es decir, el consumo metabólico, pesado, moderado o liviano. Realmente es muy raro encontrar en el sector construcción, pues, una persona que haga labores ligeras, es decir, con un bajo consumo metabólico. La mayoría de actividades en el sector de la construcción, trabajo pesado. Y eso es importante porque a mayor tasa de trabajo, mayor va a ser el riesgo en los trabajadores. Estos fueron los resultados del índice WGT. Este cuadro blanco significa el rango de resultados en ambientes exteriores y los cuadritos grises es el rango del WGT en ambientes interiores. Siempre pues va a marcar más alto en ambientes exteriores porque le está dando directamente el sol al sensor y por ende al trabajador. Aquí se puede notar pues unos periodos del día donde más alta exposición, en este caso en Arabia Saudí y en esas ciudades donde ellos evaluaron entre las 9 y 11 de la mañana fue la tasa más alta de exposición al sol. Esta línea que está en la mitad es como el valor promedio. Evidentemente, pues siempre va a dar más alto y vemos una tendencia es alrededor de las 9, 10 de la mañana, el nivel más alto de estrés térmico, que estaría alrededor de 32, 33 grados, pero como WGT, no como temperatura ambiental, porque el WGT lo tengo es a partir de la temperatura radiante, a través de la temperatura del aire, a través de la temperatura húmeda. Digamos que la temperatura en ambientes interiores se conservó muy similar durante casi todo el día de trabajo, alrededor de casi 28 grados. Eh, para que tengan una idea, el límite para una persona que hace trabajo moderado en un ambiente interior sería un WGT de 28. Entonces, fíjense que ellos incluso en interiores ya están muy cercanos al límite. ¿Qué decir pues de los que están en exteriores donde estos valores están alrededor de 32 grados centígrados? Este gráfico muestra el porcentaje por cada hora de trabajo de las mediciones que excedieron el límite máximo permisible. La franja más oscura es para el trabajo pesado. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el horario de 8 a 9, horario de 9 a 10, hasta las 11, todas las mediciones, el 100% de las mediciones, excedieron el límite máximo permisible. Pero fíjense que está casi al 100% también el resto del día evaluado, ¿no? Es decir, en horario de la tarde, casi el 95% de las mediciones excedieron el límite máximo permisible para trabajos en exteriores. Ya cuando comparamos con trabajos en interiores, pues se reduce bastante, ninguna llega al 100% del límite permisible. Eso fueron construcciones residenciales, no construcciones de estadios de fútbol o sitios deportivos. Hablamos de construcciones residenciales, puede ser un edificio, casas o apartamentos. Este gráfico muestra según la tasa de trabajo
para trabajo moderado y para trabajo pesado, ¿cuál sería el tiempo máximo permitido por cada hora de laborar sin que exceda el límite máximo permitible? Entonces, por ejemplo, la hora es entre las 9 y las 10 de la mañana para, digamos, el WGT, que es esta línea de acá. Entonces, sería casi de 45 minutos. Es decir, en este horario no debería trabajar los 60 minutos, sino que debería trabajar unos 45 y descansar 15 minutos. Evidentemente esto no pasa, ¿no? No pasa ni en Europa, ni en América, ni mucho menos en estos países, porque esos son unas monarquías. Entonces, pero esto le da un indicio de que, digamos, ningún trabajador por cada hora de trabajo, los 60 minutos, ninguno debería trabajar los 60 minutos, excepto aquel que esté trabajando entre las 5 y las 6 de la mañana, donde sí se permitiría un descanso pues mucho más corto. Esto para trabajo moderado, pero cuando yo hago más esfuerzo, que es un trabajo físico pesado, si yo comparo la tasa de 9 a 10 de la mañana, fíjense que llega el valor hasta 32 minutos, o sea que prácticamente debería trabajar 35 minutos, descansar el resto del tiempo hasta para completar la hora y luego sí seguir trabajando. Pero claro, así no va a rendir el trabajo y sería muy complicado. Entonces, entre más bajito esté esta curva, la primera de ellas, significa que menos tiempo debería elaborar y el resto del tiempo que hace, descansar o hacer labores que no involucren trabajo tan pesado para evitar, digamos, una afectación por el calor. Concluyen los investigadores después de que hay una alta exposición a estrés térmico en casi todo el día de trabajo, tanto en ambientes interiores como en exteriores. Esto pues indica que las empresas dedicadas a este sector de la economía deben tener eh, mm, controles inmediatos para garantizar, eh, eh, evitar daños o riesgos por estrés térmico en los trabajadores. Y, digamos, hay ausencia de este tipo de medidas, pues los empleadores podrían tener afectaciones graves en su salud. Entonces, esto demuestra pues de que todos los trabajos de la construcción en Arabia Saudí, Qatar, Omán, Bahrein, todos esos países con clima desértico tienen un nivel muy alto de estrés térmico basado pues en datos. Esa es la razón por la cual este tipo de empresas debe tener una serie de actividades obligatorias, unas actividades de vigilancia médica y vigilancias del ambiente de trabajo. Entonces, ellos deben tener monitoreos fisiológicos, que eso debe ser llevado a cabo por una enfermera o por un médico de la empresa. El monitoreo fisiológico pues debe tener en cuenta, ojalá diariamente o periódicamente, una medición de la gravedad específica de la orina, porque con la gravedad específica de la orina, el médico o la enfermera se da cuenta si la persona está bien hidratada o no. Para esa medición se utiliza un refractómetro. También las empresas deben hacer un monitoreo de la tasa cardíaca, es decir, deben estar monitoreando sobre todo en los días más calurosos, cómo es el funcionamiento del corazón y pues eso se hace con unos monitores de ritmo cardíaco. También deben medir la presión sanguínea, sobre todo pues si se necesita, sobre todo en aquellos trabajadores con algún tipo de factor de riesgo. Entonces, eh, hay una cantidad de mediciones que se pueden realizar desde el punto de vista fisiológico y médico cuando yo determino, no solamente en ese tipo de empresas, digamos que las empresas que trabajan en el Golfo, pues, o en el desierto o cerca del desierto son las de más alto riesgo. Sin embargo, no son las únicas empresas o no son las únicas actividades que yo tendría que implementar un programa de vigilancia médico. También yo debo tener medidas para actuar en caso de que se presente una emergencia. Un trabajador que desarrolle síntomas. Como esta es una actividad de altísimo riesgo, entonces la empresa tiene que monitorear la buena alimentación, la hidratación constante. Si un trabajador se siente mal, inmediatamente comunicar a la enfermera de la empresa o al médico de la empresa. Es decir, incluso hasta el tema de la ropa también es importante, porque el sector de la construcción, pues, requiere un esfuerzo físico muy alto. No todo se puede automatizar y no todo se puede levantar con máquinas o con equipos. Así que cuando las empresas no implementan medidas de control, pues pueden venir golpe por calor o alguna afectación grave a la salud de los trabajadores.